¿Qué tal? Muy buenas noches, esperando a que se encuentren muy bien. Les hacemos presente nuestro documental del Grupo 3, en el que comentaremos sobre César Vallejo y su novela tan reconocida como es Fabla Salvaje. Este grandioso grupo está conformado por Castro Santamaría, Rosalía Janet, del Castillo García, María Estela, Guamán de Anderas, Nayeli Geraldine, Guamaní Neira, Andrea Celeste, Márquez Cruz, Wendy, Cernaque Neira, Andrea Milagros, y la que les habla, Reyes Mendoza, Briana Claudia. Biografía de Vallejo. César Vallejo Mendoza, nacido en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, fue el menor de la familia de 11 hermanos, con una cultura de sacerdocio. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En el año 1923 publicó dos obras, Fabla Salvaje y Escalas Melografiadas, y ese año viajó a París, sin trabajo y agobiado por la muerte de su padre. Escribió varios poemas en prosa, como Poemas Humanos. En 1927 conoció a la que habría sido su esposa, Georgette Philippart. El 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía en la clínica Arago, falleció en París, tal como lo anunció en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca. Georgette Philippart y Raúl Porras publicaron la primera edición de Poemas Humanos en 1939 y luego, en la década de los años 60, se encargó de la edición en Lima de la poesía completa de César Vallejo en prisión. Inicialmente, César Vallejo pasó 112 días en prisión, desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Este suceso ocurrió cuando su madre falleció en 1920 y al volver a Santiago de Chuco fue encarcelado injustamente. Vallejo, de quien quedó demostrada su inocencia, fue acusado de incendiar y saquear una vivienda en su localidad natal, en el barrio La Libertad. Vallejo escribió dos libros durante su encierro el 6 de noviembre de 1920. Uno fue un libro de género narrativo llamado Escalas Melografiadas, y el segundo fue un poemario trilce que terminó por revolucionar la lengua castellana y la poesía. Obras de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. En Lima, sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, publicado por primera vez en julio de 1929, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación moderna, y en 1922 publicó su obra Trilce. Esta obra significa la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecieron póstumamente. Sacó en cambio libros en prosa, la novela proletaria o indigenista El Tuxteno, publicada por primera vez el 7 de marzo de 1931 en Madrid. Por entonces escribió también su cuento más famoso, Pacoyunque, que saldría a la luz después de su muerte. Sus poemas póstumos, Poemas Humanos, fueron publicados junto con España aparta de mí este cáliz en 1939, gracias al empeño de su viuda Georgette Vallejo. Para muchos críticos, los Poemas Humanos constituyen lo mejor de su producción poética. Esto lo ha hecho merecedor del calificativo de poeta universal. Resumen de la novela Fabla Salvaje. El espejo se hizo trizas en el ladrillado pavimento. En el aire tranquilo resonó un áspero ruido
quebrándose el espejo, lo cual ocasionó angustia, tormento, paranoia y celos desquiciados, dejando de ser el marido amoroso, cariñoso y comprensivo, convirtiéndose en un ser despreciable, lo cual ocasionaría problemas en el matrimonio, ya que Balta piensa que su dulce Adelaida lo engañaba. Pero esto no fue más que sus celos enfermizos, que le empezaban a atormentar, siendo el suceso de su calvario, ya que la desprecia y aleja de su lado, abandonándola con su hijo dentro. Un día no cualquiera, donde habitaba la lluvia, un tormento desolado, fue testigo de cómo Balta Espinar intenta atentar contra la vida de su dulce Adelaida. La forjó a seguirlo a un lugar, pero ella, al negarlo, tuvieron una gran pelea, donde el hermano salió en defensa y termina gravemente herido. Adelaida, toda dolorida y desvanecida, es obligada a vestirse de negro y sin importar los sentimientos del uno al otro, se hieren con las palabras expresando: «A partir de hoy, para mí has muerto», exclamó Balta Espinar, sin imaginar que horas más tarde sucedería una trágica muerte, cuando él regresó al mismo lugar donde una tarde visitó, un lugar alejado y desolado, donde solo observaba un precipicio aterrador. Él, como siempre, cegado y con delirio, se imaginó ver un alma, la cual era producto de su alucinación. Esto provocó en él desesperación, angustia y sobre todo impotencia al no poder hacer nada. Sin fijarse, se encuentra al borde del precipicio. Quiso girar y terminó cayendo. Esto puso fin a su miserable vida, dejando sus seres queridos que más lo amaban y que él despreció. Una triste y desolada tarde, en donde la dulce Adelaida lloraba en su lecho al enterarse de la partida de su amado Balta, junto a Antuca, quien cuidaba del hijo que acababa de nacer por la mañana. Sentía la partida de su padre, dando unos brincos de susto en su dormida. Es un marzo de lluvias, desconsolada, sin un atardecer feliz, tan solo se sentía tristeza y melancolía. Análisis de los personajes de Fábula Salvaje. Fábula Salvaje gira en torno a Balta Espinar, el personaje principal, un campesino de los Andes y su esposa Adelaida, el hermano menor llamado Santiago y la madre Adelaida llamada Antuca. Balta, un campesino supersticioso y machista, que de pronto presenta síntomas psicopatológicos que parecen indicar una esquizofrenia paranoide. Se siente acosado por un ser fantasmal, sufre pesadillas, escucha murmullos y siente infundados celos de su mujer, a la que maltrata de la manera más brutal. Adelaida, una mujer sumisa y ama de casa, siempre sonriente, pura y amorosa para su esposo. Finalmente, en la obra vemos a una persona quitarse la vida por superstición, dejándonos una reflexión que somos los herederos de nuestro propio destino. Apreciación crítica de la obra. González 2011 manifiesta que en la obra Fábula Salvaje se puede observar un notable avance del autor en cuanto a la prosa y el uso del lenguaje novelesco. Además, se evidencia una literatura muy fluida y transparente. Esto produce en el lector un gran interés por continuar leyendo la novela. También podemos ver que la obra nos muestra el desarrollo psicológico del protagonista Balta, que empieza por creer que el rostro que observa es real, cuando éste solo existe en su imaginación. Así también se aprecia que la tragedia se acentúa más cuando su esposa Adelaida le informa que está embarazada. Por otro lado, el crítico González Vigil sugiere que la novela Fábula Salvaje nos muestra una verdadera tragedia, en que la parte salvaje de toda persona y las fuerzas de la naturaleza se apoderan de la mente del personaje principal. De esta manera arruina su tranquilidad. En definitiva, los críticos señalan que la obra puede tener muchas interpretaciones, pero también tiene ciertas peculiaridades que se observan en toda obra vallejiana. Reflexión final. En el presente podemos apreciar cómo el deterioro de la salud mental ha ocasionado diversos comportamientos que atentan contra las personas. Y esto
ha ido incrementando con el paso de los años. Así podemos observar en las conductas de los personajes de la novela Fabla Salvaje. El caso del protagonista Balta Espinar. Por lo tanto, es fundamental que la sociedad preste más atención y brinde la importancia que requiere la salud mental, y debe ser de una manera centralizada, donde todas las personas tengan fácil acceso al servicio de un psicólogo o un psiquiatra, por lo que es necesario que las autoridades promuevan programas sociales de salud mental para que las personas de distintas regiones del país cuenten con el apoyo pertinente. De esta manera se eviten desgracias como que le pasó a Balta Espinar.